¿Qué vamos a hacer hoy día? Algunos ya han participado de varias jornadas, para otros es la primera. Vamos primero a contarles las preguntas que tenemos para la jornada de hoy. Son 3 preguntas y yo les voy a decir las preguntas y luego vamos a pasar a la etapa de trabajo grupal. Vamos a armar grupos de aproximadamente 10 personas que van a ser moderados por Soledad y Raúl, que son nuestros exponentes hoy día, además de Sergio Vázquez, que es director del Colegio Hospitalario, Carolina Liberona y Tania Solari, que son profesoras del Colegio Hospitalario. Para ese momento de trabajo grupal vamos a tener 40 minutos, que suena como harto tiempo, pero pasa súper rápido. Así que les vamos a pedir que se enfoquen harto en las preguntas, que intenten abarcar la mayor cantidad de preguntas y también que elijan un secretario que esté anotando para cuando llegue el momento de las conclusiones. Después del trabajo grupal vamos a tener un recreo de 15 minutos. A la vuelta damos las conclusiones por grupo de las 3 preguntas y luego pasamos a las presentaciones de nuestra experta y experto. Bien, para el momento de reflexión tenemos estas preguntas. ¿Por qué es importante el cuidado a las y los cuidadores o acompañantes? ¿Cómo podemos promoverlo? ¿Qué estrategias se utilizan para acompañar a la familia? ¿Y cómo promover redes de apoyo entre cuidadores? De todas formas, yo les envié estas preguntas por correo junto con el enlace de inscripción para que las tengan a mano en caso de que las necesiten. Yo ahora voy a armar los grupos. El espacio de intimidad que pueda tener esta mamá o este papá o esta tía o abuela, también nos toca, ¿cierto?, ver esas otras figuras, con el personal clínico o con el terapeuta, ¿cierto?, que se le asigne también para su propia contención. Y en ese sentido, el hecho de que la escuela pueda contener u ofrecer una actividad al paciente durante esta atención, también es un elemento tranquilizador. Y por otro lado, también es importante que durante ese espacio en que el chico asiste a alguna actividad en la escuela, ¿cierto? O tenemos un taller organizado, lo que toque ese día, también sea un tiempo del cual la familia pueda disponer, ¿ya?, para cubrir otras necesidades, para, como bien comentaba ahí el colega de Casa Abierta, ¿cierto?, ir a casa, darse una ducha, cambiarse de ropa, algo que también le pueda proveer un bienestar, ¿cierto?, y ayudar a entender que el darse tiempo para sí mismo no es tiempo ni cuidado que se le quita al niño, sino que es parte del cuidado que se le debe dar. Por último, en materia de las redes de apoyo, bueno, una de las cosas, junto con ofrecer espacios de contención grupal y de educación en salud para la familia, también está el promover y facilitar la creación de agrupaciones, principalmente grupos de autoayuda o grupos de emprendimiento. Tenemos ahí desde talleres de arte y manualidades, pero con mayor independencia, en el fondo, que sean iniciativas que nazcan de los apoderados de sus intereses comunes, ya sean clubes deportivos, grupos de emprendimiento, de arte textil, de tejido, de artesanía, puede ser repostería en otro lado, y surgen ahí no solo espacios de contención y acompañamiento, sino muchas veces también oportunidades para aprender algún oficio, para tener algún ingreso. Yo les comentaba, al menos en el Hospital Puerto Montt, nuestras apoderadas se agruparon en torno al tejido, y luego ya tenían un puesto en una feria artesanal que se ponía en el hall del hospital una vez al mes, y ellas, como apoderadas de la escuela, ofrecían ahí sus productos, sus gorritos, los guantes y una serie de otras cosas. Actividad que durante el tiempo de pandemia se transformó en un taller de huertos urbanos,
De hecho, una apoderada de mi colega Raúl, que estuvo en uno de los grupos, es la que lidera todo este equipo, y la verdad es que es una actividad que les ha hecho súper bien y que les ha abierto otras instancias de bienestar también, tanto personal como en términos de desarrollo propiamente tal, en lo económico, en su propia, eh, en su propio autoconcepto, ¿verdad? Así que ha sido súper bonito. Y obviamente se requieren recursos para todo este tipo de actividades y todo este tipo de iniciativas. Y también desde ahí una de las sugerencias o de las ideas que iba surgiendo tenía que ver con articular también las redes de voluntariado y las donaciones que muchas veces llegan a los hospitales, o gente, grupos de personas que quieren ir a ayudar. No sé si les pasará a ustedes, pero en general a mí me ha sucedido que cuando llega un grupo que quiere hacer voluntariado, no sé, alumnos de los últimos años de la enseñanza secundaria, que quieren ir a leerle cuentos a los niños con cáncer. Siempre es como eso, ¿no? Queremos leerle a los niños con cáncer. Entonces, claro, pasa que en el hospital donde nosotros estamos, el grupo oncológico pediátrico es súper pequeño y los procedimientos que se realizan no son de alta complejidad. Entonces, claro, como que hay fila para ir a leerle a los niños que están en ese servicio, y qué lindo que así sea, que haya tanto interés, pero en ese momento uno también aprovecha, ¿cierto? Que está la intención de ayudar, y ahí también deslizar siempre la sugerencia de, oye, también está la oportunidad, ¿cierto?, de poder hacer algo por las mamás de estos niños, por poder ofrecerles a lo mejor un día de peluquería, por hacerles un obsequio, ¿cierto? O ofrecerles un curso de esencias, de aceites, de lo que sea en el fondo, que las pueda sacar un poquito de la rutina y sea también un espacio para su propio bienestar, y que eso también le va a llegar a los niños. Muchas gracias, Felipe. ¿Nos faltaría un grupo? Sí, ¿qué tal? Disculpen, mi nombre es Patricia. Eh, Tuve problema con la cámara, hice todo lo posible para que se habilitara, pero no se habilitó. Así que, bueno, nosotros estamos en el grupo 4, escuchándolo a todos los demás grupos. Creo que hemos coincidido en muchos de los puntos en común, o sea, que el cuidador siempre es el padre o la madre, generalmente la mamá, la que cuida, la que acompaña, sobre todo en aquellos estudiantes que transitan enfermedades largas, o sea, enfermedades, yo he enfatizado en los oncológicos o en los chicos que son trasplantados. Entonces, enfatizar en este cuidado de esta persona que está constantemente, y sobre todo tener esta mirada desde el 2020, 2021, que nosotros hemos estado en un tiempo de pandemia totalmente diferente. No es una mirada de este cuidador de un 2019 a un cuidador 2020, 2021. Porque esa persona que está y que muchas veces puede cambiar de lugar y puede reemplazarlo con otra persona, no lo ha podido hacer con el tiempo que sería necesario, digamos, para poder tener el descanso y no contagiarse de otra enfermedad, como manifestó una persona del grupo que fue mamá de su hijo que estaba internado por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pudo observar? Que al retirarse ella, porque tenía que cuidar su salud, su hijo demoró en recuperarse. Entonces, por ahí eso también hay que trabajarlo fuertemente dentro de este grupo de salud y trabajar en forma interdisciplinariamente
tanto este equipo de salud como el equipo de educación que ingresa y hace los cambios de turno, porque la función médica por ahí es mucho más fuerte en la mañana, y a la tarde ingresa el ámbito de educación, donde podemos trabajar y darle un tiempo de descanso a esa mamá que está mucho tiempo ahí, o a ese familiar, ¿sí? Y también lo que pudimos ver es esta diferencia, ¿no?, entre lo que es el niño, lo que es el adolescente y lo que es el joven en una situación de enfermedad, que son totalmente diferentes y necesita, digamos, otras cosas como para poder estar ahí con ese cuidado. En cuanto a los también hicieron hincapié en cerca de la licencia, que creo que no lo escuché en ningún grupo, o sea que el permiso o esa licencia que puede sacar ese familiar para estar con su hijo acompañando, que muchas veces algunas familias no lo pueden hacer porque no tienen un trabajo estable. En cambio, sí pueden sacar licencia a aquellas familias que pueden tener un trabajo estable y le pueden dar una licencia larga o prolongada, según el tiempo que esté internado su hijo. Y también ha manifestado una ley que es de Chile, la 19.939, como un derecho, ¿no?, a esta licencia para poder acompañar a su hijo que está en una situación de enfermedad. En cuanto a generar algún tipo de estrategias para acompañar a esta familia, hay que trabajar todos los ámbitos, o sea, no solamente las personas que ingresan al cuidado, sino también salud hace hincapié a este trabajo en forma conjunto, y generar confianza para ceder un lugar y orientar a los padres. O sea, 2 puntos que se tomó muy en cuenta, que la confianza y generar y esta orientación que nosotros podemos trabajar con los papás, que puede haber otras personas que pueden ocupar ese lugar para poder estar con su hijo que está transitando una situación de enfermedad, ¿no? Y en cuanto a promover redes de apoyo, bueno, acá salieron muchísimas sugerencias, generar espacios mutuos, que pueden ser espacios compartidos con otros, enfatizando, solidarizándose uno del otro, porque estos manifestaban, de enfatizar y de la solidaridad, era cuando este grupo que ya venía trabajando hace tiempo ingresaba un nuevo niño o adolescente o joven con una situación de enfermedad, y este papá desconocía, digamos, de qué se trataba. Entonces este grupo era como contenedor de ese nuevo familiar que ingresaba a poder saber qué es lo que iba a transitar, digamos, su hijo en esta etapa de esa enfermedad. Deben ser espacios protegidos para que se sientan bien, trabajar mucho el aspecto emocional, lo físico, tener una mirada holística y tener esta mirada biopsicosocial del individuo, porque esto llevaba, digamos, a una contención no solamente de un solo aspecto, sino de muchos aspectos de esa misma persona. Bueno, creo que en cuanto a esta mirada humanizante también, se habló también de los talleres de música que pueden haber en algunos espacios en el hospital, darle tiempo a la familia de aprender, digamos, un oficio que en algunos hospitales se lo permiten. Ahora con la virtualidad acá, digamos, en mi provincia, en Argentina,
Nosotros lo que estamos trabajando es con una coordinación de lo no formal, donde aprenden algunas estrategias, herramientas o un oficio, ese papá en la hora que su hijo está estudiando y él ya se siente seguro, puede quedarse con el docente y entonces puede tener su espacio propio para poder tomar estas actividades que seguramente le van a servir en posterior cuando su hijo se recupere, y también se va a sentir bien porque va a poder familiarizarse con otras personas para seguir adelante en la recuperación de su hijo. Creo que, digamos, así como en general había otras cosas mucho más importantes y ricas que salieron, pero que creo que se repitieron en casi todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos los grupos, es muy interesante lo que nos plantean, nos dejan con hartas estrategias, que yo creo que es muy bueno. Destacar algunos puntos que me parecen relevantes. Por un lado, que es importante que tanto nosotros, yo creo, como también quienes acompañan a la persona en situación de enfermedad, es importante que sepan el propósito de por qué es importante que ellos también estén bien y que también se cuiden. Y también ir rescatando las necesidades que van teniendo estos acompañantes. Eso fue algo que salió harto. Y me gustó harto lo que decía Patricia, de que el grupo de Patricia, de que el ciclo, la etapa de la vida, el ciclo de la vida en la que se vive la enfermedad, igual va a afectar de forma distinta a la persona que acompaña. No es lo mismo ser acompañante de un neonato o de un niño en su primera infancia o de un adolescente o de una persona en la vejez. Son acompañamientos distintos y es importante ir rescatando las necesidades que cada uno de estos acompañamientos van a tener y no asumir que todos necesitan lo mismo. Ahí se hace muy relevante la escucha activa que mencionaban por ahí, el generar un vínculo entre nosotros que somos los profesionales de la pedagogía hospitalaria, pero también propiciar que entre acompañantes se genere un vínculo de amistad, un vínculo de respeto, y que de ahí quizás surjan espacios de participación donde ellos puedan ir resolviendo sus inquietudes, puedan ir sopesando dificultades que puedan ocurrir, y que estos grupos a la larga sean independientes. Eso también es relevante. Bien, ahora vamos a pasar a las presentaciones. Beatriz, ¿Sí? disculpa, que a mí me gustaría agregar algo. Sí, adelante. Es que mi grupo, Felipe, habló muy bien todo lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, pero hay algo que también alguien del grupo expuso de su experiencia como personal, siendo una hermana de un niño enfermo. Entonces también sería muy bueno acompañar y cuidar también a los hermanitos, hermanitas, o cualquier pequeño que viva en esa casa, porque muchas veces hay mucha atención y obviamente, cómo no, hacia el enfermo o enferma, y ese niñito o niña, incluirlo de alguna manera en los talleres, ¿cierto? Que haya un cuidado también especial, no olvidar eso, esa atención, digo. Eso quería agregar. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Nosotros generalmente estamos más cercanos con el acompañante como principal, por así decirlo, o el cuidador principal, quien va con la persona a los tratamientos y todo eso, pero sin lugar a duda hay muchas más personas, ojalá hay muchas más personas detrás de quien recibe el tratamiento, hermanos, amistades, abuelos o abuelas, como mencionaban por ahí. Son muchas las personas, y ojalá siempre sean muchas las personas que acompañan. Muchas gracias, Tania. Bien. Los voy a dejar con Soledad Mateluna. Ella es administradora de la residencia Casa Abierta Coaniquem desde el año 2008.
Es traductora e intérprete de profesión, formada en EATRI, la Escuela de Traductores Intérpretes. Participa en el área de caseidad de la Universidad Albertiana y coopera periódicamente en sus publicaciones y actividades. ¿Solo estás por ahí? Sí. Bien, yo voy a No sé si me... A ver, yo tengo, solo para asegurarme si me ven bien, porque yo estoy conectada desde computador y el teléfono, porque me está fallando un poco el computador. Pero no me escuchan con eco ni nada, ¿verdad? Te vemos y te escuchamos muy bien. Voy a compartir yo la presentación. ¿O la compartes Sí, tú? por favor, Perfecto. por favor. Bien, pues muchas gracias por este espacio que me regalan una vez más. La verdad es que ya estuve con ustedes el año pasado, hablándoles desde la caseidad. Yo trabajo en el espacio de Casa Abierta, que es un espacio educativo que tiene Coaniquem y con el que trabajamos en conjunto con Beatriz, con Sergio, bueno, con los profesores que están aquí en este encuentro. Les agradezco, mi nombre es Soledad Mateluna, como ya lo saben, y la verdad es que lo que yo quisiera es, me doy cuenta que es ahondar un poco en lo que ya ustedes son unos expertos, ¿verdad? Porque yo no soy docente, trabajo como encargada de la residencia Casa Abierta, pero sin embargo trabajamos de manera muy cercana y muy codo a codo con todo lo que tiene que ver con la pedagogía hospitalaria, como un ámbito en el que la pedagogía hospitalaria también tiene cabida, ¿no? Entonces, lo que yo les pueda decir quiere ser un aporte, en realidad, a lo que ustedes ya han dicho, en lo que hemos ido conversando y que ojalá pudiera aportar una mirada nueva o una mirada que realmente les aporte algo que les sirva, ¿no? Dicho eso, Beatriz, podemos pasar al siguiente. ¿Ahí? ¿Estoy bien? Sí, Perfecto. ahí. Bueno, yo comienzo diciendo que les quiero hablar del vínculo. Lo que me invitaron a comentar era el vínculo con los acompañantes, que es lo que venimos en este momento conversando, ¿no? Entonces quiero ahondar un poco en lo que es el vínculo, que ya todos lo sabemos, seguro que sí, pero le quisiera dar una nueva mirada. Y yo, cuando preparaba esta presentación, pensaba que el vínculo es la motricidad fina del alma, ¿no? Es la capacidad de ponerse en contacto con otro, en un contacto creciente, en un contacto libre, amoroso, y que en el mejor de los casos va desde el conocerse a través de los años o del tiempo que uno pueda conocer a una persona o a un grupo o a una institución, hasta incluso la amistad. Pues por eso digo que el vínculo es la motricidad fina del alma, la capacidad de mirar al otro y saber quién es, mostrarme ante ese otro, ¿no? Y para comenzar, yo decía, les quería contar una experiencia cortita. Cuando yo comencé a trabajar en Coaniquem, ahora estoy a cargo de la residencia y del equipo de personas que trabajamos allí y de todo lo que en ella ocurre. Pero, entre paréntesis, bueno, yo diré residencia, pero es la casa de acogida del espacio educativo Casa Abierta, que tiene 3 ámbitos. Uno es la residencia, el otro es el colegio y el otro es el tiempo libre y familia, ¿no? Entonces, bueno, yo comencé trabajando en el colegio en lo que en ese momento llamábamos ludoteca, y luego pasé a la residencia a ser monitora, a estar encargada los fines de semana del funcionamiento de la casa.
Y recuerdo perfectamente estas experiencias que a uno se le graban a fuego, porque son las primeras que uno tiene normalmente en los espacios laborales. Recuerdo haber estado una tarde de sábado y la mamá de un niño, por supuesto que estaba quemado y que estaba muy, muy herido, me dice, se me acerca y me dice, tía, porque bueno, aquí como todos saben, muchos nos tratan de tíos y tías, ¿no? De manera cariñosa. Entonces me dice, tía, ¿me puede ayudar a bañar a mi hijo? Era un niño aproximadamente de 9 años. Y yo, sin experiencia, le digo, claro, por supuesto. Entré con ella, entré al baño, al niño había que darle un baño de tina. Y cuando entro, vi lo que nunca en mi vida había visto, que era un niño que estaba llagado desde la cabeza hasta los pies a causa de las quemaduras. Y además estaba en estado agudo. Esa imagen no la olvidaré nunca, ¿no? Entonces, cuando yo, lejos de lo que me imaginaba, tuve que ayudar a esta mamá a bañar a este niño, ¿verdad? Porque necesitaba asearlo y a ella le habían indicado cómo. Lo tuve que tomar, no exagero, con estos dedos, ¿no? No sé si yo estoy hablando bien ahí a la cámara, pero bueno, con estos dedos, apoyarlo de manera que él no perdiera el equilibrio, pero no era ni cerca lo que yo me había imaginado de ayudar a bañar a un niño. ¿Por qué les cuento esto? Primero, porque a mí se me quedó grabado para siempre, porque fue la primera vez que vi un niño quemado así, en vivo y en directo, y porque además, ahora que reflexionaba sobre el vínculo, se me imaginaba que estos dedos míos que ayudaban a bañar a este niño eran como la motricidad finísima con la que yo empecé a hacer un vínculo con esa mujer que era la acompañante de este niño que tenía lesiones de quemadura. De esa manera lo quisiera ejemplificar un poco. Entonces, pongo aquí la imagen de El Principito y el zorro porque es una de las imágenes más recurrentes y más queridas, ¿no? De lo que es un vínculo. En el fondo, vincularse es crearlas, así de simple y así de complejo. El zorro, en El Principito, lo llama domesticar. Y a nosotros la palabra domesticar nos suena un poco a, claro, a animales, que también podemos tener vínculo con animales. Pero en este caso, yo quiero darle el significado de domesticar en el sentido de hacer doméstico, cotidiano, el trato con otra persona, sin forzarlo jamás, ¿no? Creo un vínculo con esa persona, haciendo uso de mi motricidad fina del alma, del espíritu, como quieran, cuando me alegro de su existir, incluso las circunstancias adversas en las que esa persona puede estar, y procuro su bien. Nosotros todos, en distintas circunstancias quizás, pero nos dedicamos a los niños con necesidades especiales. En Casa Abierta Juaniquén nos dedicamos a los niños quemados, ¿no? Pero no solo a ellos, también a su entorno, a todo lo que tiene que ver con su rehabilitación física, emocional, espiritual, a su educación, a su bienestar integral. Y en este bienestar integral, evidentemente, cabe la persona que está a cargo de este niño o niña o joven o persona, en fin, con necesidades especiales. La siguiente, Beatriz, por favor. ¿Se ve? Ahora sí. Creo que el vínculo, y pensando ya especialmente en la persona que acompaña,
es la posibilidad de un anclaje emocional. Más adelante les quiero mostrar una cita de Juan Casasola, que ustedes conocerán mejor que yo, ¿verdad? Y él dice que el trabajo emocional es clave en la creación del vínculo entre las personas. Vincularse es salvar la estructura que aún queda de esa persona herida, porque el cuidado, la persona cuidada, en este caso los niños, aún les queda una estructura, ¿no? Una estructura porque son seres humanos, pero a quienes les acompañan también tienen una estructura herida, ¿no? Entonces el vínculo es que en definitiva salva esa estructura que aún queda y sostiene el proceso que ha de venir, ¿no? En este caso hablamos del acompañante. El vínculo representa, tal como ustedes decían, y en todos los grupos fue común, representa un desafío profesional comprometido, profundo, para aceptar que hay muchas situaciones y en muchas ocasiones no podemos cambiar la realidad de ese acompañante y la aceptación de esas cicatrices, que ya no solo son físicas, sino también pueden ser espirituales, psicológicas, etc. En definitiva, el vínculo es generar una relación con otro, con su alteridad, es decir, es otro completamente distinto a mí y no tiene por qué pensar como yo, ni sentir como yo, es generar relación con alguien que es único e irrepetible y que tiene unas circunstancias, en este caso, está a cargo de una persona, un niño, un adolescente, una niña, un anciano, un bebé, que tiene unas necesidades especiales, ¿no? Pero el vínculo, como es la motricidad fina del alma, no puede ser de golpe, sino que se va trabajando poco a poco. ¿Lo podemos? Cambiemos a la siguiente. Vale. Decíamos que es progresivo. Entonces yo me preguntaría y les preguntaría a ustedes, y no es para responderlo ahora, es más bien para dejarlo a la reflexión, ¿no? ¿Qué hace falta para vincularse así? Y en el fondo vincularse para mí a estas alturas es amar. Hace falta tiempo, dedicación, paciencia, temple, fortaleza. Está silenciada. Sole, ¿está silenciada parece? Estar atento. Y en el fondo ese estar atento es contemplar y actuar, porque no nos podemos quedar solo en la contemplación y en el decir pobre, necesita ayuda, ¿no? Esto lo saben mejor ustedes que yo, en el sentido de que están constantemente, y que de esto se trata la pedagogía hospitalaria, sin más, ¿no? Contemplar y actuar, ser perceptivo, vincularse, yo creo que va mucho más allá de solo tender un lazo. Al principio, cuando les mostraba la idea, la imagen del principito, el zorro le decía que era hacer lazos. Hacer lazos es atarse, ¿no? Y crear lazos es atarse de alguna manera, y el que se ata difícilmente puede separarse del otro. Tomado de bien entendido, en el fondo es cuando creo un lazo, creo un vínculo, me uno al otro de tal manera que ya me es muy, muy difícil, si no imposible, desentenderme de ese otro, ¿no? Ahora bien, si ya lo empezamos a pasar a lo que nos convoca, yo les quería también
conversar un poco acerca de la relevancia del cuidado del cuidador. En primer lugar, porque el cuidador es persona, así como el cuidado es persona, el cuidador también lo es. Y es una persona que siente, piensa, sufre, ayuda, apoya, entrega esfuerzo, tiempo, amor. Pero también necesita, como ustedes mismos lo constataron y lo decían tanto hace un rato, necesita autocuidado, necesita atención, necesita claridad en la información, necesita no ser engañado, necesita ser acompañado paso a paso, ¿no? Ahora bien, desde la residencia Casa Abierta, ya bajando lo que les he ido comentando, en la residencia Casa Abierta tenemos una estrategia principal. Varios de ustedes ya lo conocen y para quienes no lo conozcan lo digo rápidamente, pero no es menos importante. Tenemos una estrategia principal que es trabajar la caseidad y el hilo conductor, que ya fue mencionado, que es la educación en valores. En principio, la caseidad es una disciplina que tiene que ver con la casa y con lo que en ella ocurre y con los que en ella habitan. Y el hilo conductor, bueno, es la educación en valores, ¿no? Y en definitiva es para concretar estas estrategias, lo que hacemos es en la residencia, tenemos dividido nuestro quehacer, nuestra labor, nuestro trabajo en 4 programas principales, que no quiere decir que no pueda haber muchos más. El primer programa es de bienvenida, que en definitiva es brindar acogida y cordialidad para que a la persona que llega le disminuyan los temores que le presenta una situación novedosa y en condición de enfermedad. Un segundo programa que es el de convivencia, que en el fondo propicia la convivencia entre los usuarios, entre ellos los acompañantes, ¿verdad? Para favorecer una cultura de paz, decimos. Un tercer programa es el programa de acompañamiento, en el que se crean instancias como tantas que ustedes han mencionado, para que las situaciones vitales a las que se enfrenta el usuario pueda con fuerza enfrentar la vida que se le presenta desde el accidente de quemadura en adelante o desde la enfermedad del hijo o hija que se le presenta, etc. Y un cuarto programa es el cuidado de la casa. En definitiva, no es solo hacer el aseo y mantener un espacio limpio, sino que va un poco más allá y es mantener los espacios, la belleza, la mantención, el buen uso de las instalaciones, para hacer espacios propicios en donde la rehabilitación sea posible y en donde el vínculo del trabajador con el cuidador se dé de la manera más fluida posible. Esta que es lo básico, lo resumo así muchísimo, pero lo básico de la residencia entonces y de Casa Abierta en general es trabajar la caseidad y el hilo conductor. Y en definitiva, nos damos cuenta con la experiencia que es como una espiral, ¿no? Es una espiral educativa que entrega un conocimiento al usuario y que entrega un conocimiento también a quienes recibimos al usuario. Cada vez nos conocemos más, cada vez, en definitiva, se hace más fina la percepción del otro y más fino el vínculo. Ahora, ¿cómo promovemos redes de apoyo entre cuidadores? Bueno, tenemos varias estrategias, pero nombraré aquí solo las principales.
ya fueron nombradas incluso, pero las voy a repetir rápidamente. Se pesquisan necesidades del adulto cuidador y si es necesario se deriva a profesionales especializados, ya que en Coaniquem los tenemos, afortunadamente. También promovemos la participación en el tiempo libre de calidad, decimos, ¿no? Que el ocio sea considerado como tiempo de libertad, en el que yo puedo elegir qué hacer con responsabilidad. Y esto ayuda mucho también al autocuidado del cuidador, porque además hay espacios separados entre cuidadores y usuarios pequeños, quiero decir, entre los niños y sus padres, por ejemplo, para precisamente separar aguas, separar espacios y que cada uno pueda encontrarse con sus pares. Otra estrategia que es muy importante ya desde el punto de vista del colegio es el acompañamiento del profesor tutor, que hace un acompañamiento personalizado por medio de entrevistas y de un seguimiento cercano de cada caso en particular, y esto se hace específicamente entre el profesor o profesora tutora con el apoderado, la persona que está a cargo, en definitiva el cuidador. Otra estrategia es crear espacios de responsabilidad moderada, decimos. ¿Por qué moderada? Porque no queremos gravar sobre los hombros de las personas que vienen ya apesadumbradas por lo que les ha sucedido, una carga más, ¿no? Entonces pedimos una mínima normativa de convivencia que tiene que ver con el aseo, con la convivencia entre usuarios y con, en el fondo, la cultura de la paz que decíamos antes, ¿no? Y por último, también hay una red de apoyo que tiene que ver con lo espiritual y con espacios de soledad en donde las personas pueden recogerse. Hay un santuario en Coaniquem de raíz católica, aun cuando Coaniquem se abre a todo credo e incluso a no tener credo. Entonces, se procura un apoyo espiritual. Tenemos un programa específico que se llama Jugando junto a Dios, que es para otro capítulo, pero bueno, también hay una preocupación desde lo espiritual y un apoyo de sacerdotes, de diáconos, si es necesario, oportuno y querido por el cuidador. Ahora, fijándome específicamente en el ámbito de tiempo libre y familia, que es el ámbito que yo diría tiene más que ver, el que tiene más influencia en los adultos que van a casa abierta, que son los cuidadores o los acompañantes. Tenemos el aula de adultos, que en este momento y por pandemia y por creatividad de las personas que la llevan, entre ellas Ana, Estefanía, que están presentes, hay un aula de adultos que están haciendo incluso talleres a distancia. Por lo tanto, siguen en contacto con los cuidadores y cuidadoras, sobre todo con las mamás. Hay un voluntariado que ofrece autocuidado y educación emocional. Hay, como alguien lo proponía, algún profesor lo proponía recién, es pedir, tener voluntariados que vengan a nosotros a hacerle peluquería, a enseñarles a coser, a tejer o a pasarles temas interesantes de actualidad, etc. Ahora, hay algo importante que se da en esta aula de adultos, que es el contacto entre pares, ¿no? Porque es necesario que los cuidadores de alguna manera se separen y tengan espacios en los que puedan hablar de adulto a adulto, puedan ofrecerse consejo, puedan aceptar su propia situación desde la experiencia de sus pares. También les ofrecemos, por ejemplo, el bienestar emocional con distintas técnicas, entre ellas teatro, yoga, respiración, bueno, en fin. Y también en ocasiones hemos tenido el apoyo de musicoterapia, que es un departamento de Coaniquem, ya está fuera de casa abierta, pero con el que también trabajamos estrechamente. La siguiente.
demora un poco en aparecer. Les pido las disculpas del caso. Ahora está. Esto era lo que les contaba de Juan Casasus, que tiene, bueno, sabemos que es un especialista en educación, en la educación emocional específicamente, entre otras cosas, porque es un hombre muy versátil, pero buscando un poco de información y de biografía acerca del vínculo, de la vinculación entre personas, encontré este párrafo que, aunque sea un poquito largo, me gustaría que le pusieran mucha atención. Dice: la educación emocional busca el desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional y se desarrolla en dos direcciones: hacia la conciencia de la experiencia emocional que le es única a esa persona y que por ello revela el núcleo de su ser, y hacia la comprensión emocional, proceso intersubjetivo mediante el cual una persona se vincula con el campo de la experiencia emocional de otra. Lo anterior implica desarrollar competencias de apertura, conocimiento, interpretación, vinculación, regulación, modulación y conexión mediante la escucha de la experiencia emocional. ¿Por qué lo pongo? Porque creo que esto es lo que relaciona para mí, lo que redondea de alguna manera lo que yo les decía al principio, ¿no? Podemos hablar de vinculación con el usuario, de vinculación con el que cuida, sin olvidar jamás que ese cuidador es un ser humano en sí mismo, único, aparte de la persona a la que cuida, que tiene una emocionalidad suya propia, que se pone en el fondo, que la emocionalidad no se puede educar, pero que sí se puede educar la manera de enfrentarlo. Y ahí es donde el vínculo toma su real importancia, ¿no? Cuando yo me vinculo con el otro, le miro a los ojos, sé lo que tiene y le puedo ayudar, en el fondo hago que el vínculo sea unidireccional, pero cuando esa otra persona capta mi emocionalidad y se vincula conmigo, entonces puede empezar a crecer la vinculación. Y entonces es cuando tiene cabida la ayuda y en definitiva podemos ir desde desde la ayuda básica hasta incluso la amistad, que sería el culmen de la vinculación personal. Eso es lo que les puedo compartir. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Sole. Gracias a ustedes. Bien, nos dejas con hartos conceptos bien relevantes. Me gusta harto esto de que el vínculo que uno genere con un otro va a ser bidireccional. Que yo puedo aprender del otro y el otro puede aprender de mí también. Así es. Y también tener en cuenta también que esto representa un desafío profesional, como tú dijiste. Es algo que tenemos que pensar y que es un paso hacia, como bien decía esto el último, es un paso hacia la humanización de la salud, y es también reconocer a quien acompaña como un sujeto al que también le pasan cosas, el que también vive la situación de enfermedad. Y que por Claro lo que tanto sí, y también, un sujeto digno, ¿no? Un exacto, sujeto digno de respeto. exacto. Sí. Muchas gracias, Sole. Gracias. Gracias a ustedes. Bien. Ahora los dejo con Raúl Ojeda. Él es profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación por la Universidad Austral de Chile, diplomado en Convivencia Escolar de la Universidad Alberto Hurtado, monitor de círculos restaurativos de The International Institute for Restorative Practices. Ha trabajado en escuelas públicas y privadas en Santiago y en regiones del sur de Chile. Es voluntario en comunidades de inmigrantes en la ciudad del Paso
estado de Texas en Estados Unidos y Ciudad Juárez en México. Actualmente es profesor encargado de primer ciclo y de convivencia escolar en la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Yo quisiera compartir, voy a compartir algunas ideas divididas más bien en tres niveles. El primero es compartir cuál es la realidad en la que nos encontramos trabajando actualmente. Yo pertenezco a la escuela hospitalaria instalada dentro del Hospital de Puerto Montt. Esta es una escuela hospitalaria cuya dependencia es de lo que aquí se llama DAEM, es decir, pertenece a la Municipalidad de Puerto Montt. Por lo tanto, eso implica una serie de obligaciones y de trámites que hay que hacer que tienen que ver con cosas oficiales que tienen que ver con el Estado, como primera cosa. Nuestra escuela está ubicada dentro del hospital y producto de la pandemia, actualmente nosotros no trabajamos dentro del hospital, puesto que algunas partes de las dependencias de la escuela están siendo ocupadas por personal de salud. Por lo tanto, desde fines de marzo, mediados de marzo del año pasado, estamos trabajando fuera de las dependencias, principalmente online, y prestamos servicio a los niños, niñas y adolescentes que son pacientes del hospital. Eso con respecto a la dependencia. Y aparte de eso, nuestra escuela, producto del liderazgo de nuestro director, que estaba recién aquí presente, también justamente en los tiempos antes de la pandemia se había embarcado en un nuevo proyecto que es participar también del hospital de día, es decir, tener una especie de anexo de nuestra escuela en el hospital donde se atienden pacientes que deben ir a tratamientos ambulatorios y que producto de su situación de salud no pueden estar inscritos en las escuelas regulares. Me pidieron entonces que hablara acerca del vínculo con los cuidadores y cuidadoras de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo diría que un vínculo básico que se da entre que son primera cosa, que prácticamente el 90% son mujeres, mamás, madres, y que un primer vínculo y a primer acercamiento que se da entre ellas es producto de la realidad que están viviendo. Muchas veces se necesitan necesitan generar algún tipo de ayuda económica, para lo cual se unen en diferentes tipos de actividades con tal de ir en ayuda de alguna de las que están en condiciones más precarias. Felipe también mencionaba que las apoderadas habían generado este círculo como de madres tejedoras, que todavía sigue funcionando. Ya no tiene obviamente ya no tiene el mismo objetivo que tenía al principio, pero sigue funcionando, puesto que los materiales existen y por lo tanto entre ellas mismas se han organizado, y nosotros los profesores y profesoras hacemos la distribución de los materiales para que ellas puedan seguir trabajando. Esta organización cambió durante el tiempo de pandemia hacia los huertos familiares de los que habló Felipe en un principio y que son liderados por la mamá de uno de mis alumnos. La gracia que tiene el vínculo que se genera entre las apoderadas o las madres o tutoras, cuidadoras de los niños, yo creo que la gracia principal es que se genera en función de ellas mismas. Es decir, por ejemplo, en el caso de esto que partió como un grupo de señoras que tejían y que hacían prendas para poder ser vendidas dentro del hospital y que cambió ahora a un huerto, ellas mismas han ido generando su propia organización y muchas veces ellas nos piden a nosotros que nosotros seamos meros mensajeros entre las actividades que ellas hacen y a la vez que también
además que nosotros seamos quienes reparten los materiales que muchas veces ellas necesitan, producto de que en pandemia y en la situación de enfermedad en la que se encuentran los niños y las niñas, no, es mejor no arriesgarse y tratar de mantenerse la mayor parte del tiempo en casa. Entonces, como nosotros los profesores tenemos la posibilidad de ir transitando por la ciudad, entonces nosotros servimos para que ese vínculo se mantenga. ¿Por qué al principio hablé de la dependencia? Porque producto de que nuestra escuela depende de una organización o de una municipalidad, es la municipalidad la que además tiene herramientas de apoyo para las mamás y las familias en general. Por pertenecer, por ser de dependencia municipal, nosotros hay oficinas donde hay asistentes sociales o psicólogos que prestan cierto apoyo a todas las escuelas que están bajo esa dependencia, y en forma muy especial y particular a la escuela hospitalaria. Un ejemplo de eso es lo que ha sucedido producto de la pandemia. Nosotros en Chile, producto de la pandemia, el Estado de Chile ha ido en ayuda de ciertas comunidades o de familias que están en condiciones más precarias, pero para ello se ha generado todo un proceso burocrático donde las familias deben inscribirse y que no es fácil, no es un proceso sencillo. Y desde la municipalidad, por lo tanto, se han ido generando talleres y encuentros con padres, madres y apoderados para facilitar que nuestras familias postulen a los beneficios que les pertenecen producto de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Esa es otra manera de vincularse que tiene que ver con la dependencia municipal. Ahora, desde nosotros, desde los profesores, desde el principio de la pandemia, los profesores y profesoras de la escuela hemos generado una suerte de red de visitas a nuestras familias. Por lo tanto, en Chile también existe en las escuelas de dependencia municipal o con financiamiento del Estado, existe ayuda en alimentación para los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estas escuelas. En el caso de nuestra escuela, y el sistema lo que hace es repartir toda esa ayuda en cada escuela, y padres, madres y apoderados van a buscar todas estas ayudas a la escuela a la que le corresponde. Producto de la pandemia y de lo que sucede en el hospital y que nosotros no podemos hacer uso de las dependencias, nuestros padres no pueden ir a la escuela, puesto que la escuela no está funcionando. Por lo tanto, desde el principio nosotros también generamos una manera de distribuir esos alimentos, y todo el proceso de distribución de esos alimentos y esa ayuda y materiales educativos lo hacemos los profesores. Nosotros nos coordinamos cada 2 semanas, cada 3 semanas, y debemos entonces salir a repartir todos los materiales y los alimentos a nuestros apoderados. Cada profesor, profesora tiene una ruta, y es el hacer esta actividad no solamente tiene como objetivo hacer entrega y como un simple despacho de materiales o de productos de ayuda para nuestras familias. También sirve como una manera de acompañar y de estar presente en las casas y en la conversación con los cuidadores. Cuando nosotros vamos a las casas, no solamente entregamos, sino que además requerimos información. Ellos nos entregan información acerca de la situación de nuestros alumnos, de la situación en la que ellos se encuentran, y esto es un feedback que es muy poderoso para la toma de decisiones dentro de nuestro establecimiento. Y esta es una información que nosotros, que fluye desde las familias hacia la escuela y que nos ayuda a nosotros para tomar decisiones con respecto a por ejemplo, una cosa que pareciera ser simple, pero que no es tan simple, que tiene que ver con los horarios en los que nosotros nos conectamos con nuestros alumnos y alumnas.
Y la otra es la gestión que se hace con instituciones propias del Estado que ayudan a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de enfermedad. Y aquí yo quiero entrar como en una tercera parte, porque primero tenía que ver con la dependencia, segundo tiene que ver con el tipo de apoyo, ayuda, conexiones que tenemos para nuestros madres, padres y apoderados. Y el tercero, yo quisiera hablar un poco acerca de una mirada, que esta es una visión personal que yo tengo, de una mirada nueva, que probablemente va a comenzar a suceder en Chile, producto de los acontecimientos que están sucediendo en el país. Primero, nosotros, niños, niñas y adolescentes que están en situación de enfermedad, no pierden el derecho a la educación por el hecho de estar en esa situación. Y por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo con que esos niños hagan efectivo el derecho a la educación. Y lo que nos pasa es, y que tienen que ver con situaciones bien particulares que nos pasan a nosotros, me imagino que a todos ustedes también le pasa. Entonces yo aquí quiero contar una situación particular de un alumno específico de mi clase. Tengo un niño que llegó a fines del año pasado, que producto de un tumor cerebral que le tuvieron que extirpar, entonces hubo una operación muy riesgosa al cerebro, y como consecuencia de esa operación, por suerte el tumor pudo ser extirpado en su totalidad, sin riesgo vital para el niño, pero producto de el efecto secundario de esa operación es que el niño perdió la visión. Por lo tanto, un niño de 7 años, alrededor de 7 años tenía en el momento de la operación, y perdió totalmente la visión, y es una situación que es permanente. Él pertenecía a una familia que vivía en un sector rural de donde yo vivo. Yo vivo en el sur de Chile. El sur de Chile es un lugar donde hay pueblos que están muy lejanos unos de otros. Él vivía en un sector rural de muy difícil acceso, pero en ese sector rural, tanto él como su familia, sus hermanas, mamá y papá, estaban desarrollando una vida. El papá con trabajo, la mamá también, desarrollándose profesionalmente en una escuela. Producto de lo que les sucedió, ellos debieron cambiarse de esta ciudad, de este pueblo, a una nueva ciudad. Se entiende el sacrificio y todo el trabajo que tiene que hacer la familia, nosotros estamos cercanos a eso, cuando le sucede una cosa como esta. Sin embargo, y bueno, producto de eso, finalmente este niño llegó a nuestra escuela y es un alumno brillante, además. Muy resiliente, es un alumno muy alegre, es uno de los alumnos más brillantes que tengo. En fin, es una delicia trabajar con él, es muy optimista. Por lo tanto, en el caso de él, el derecho a la educación permanece. Sin embargo, el derecho porque en este caso la madre se está haciendo cargo permanente de este niño. Sin embargo, el derecho de la madre de desarrollarse profesionalmente o de tener una vida acorde con la situación en la que se encuentra, desaparece, producto de esta situación. Entonces, nosotros aquí en Chile, en este momento se está discutiendo el cambio completo de todas las bases institucionales de nuestro país. Y dentro de eso, dentro de todo eso que se está discutiendo, se están discutiendo también los derechos que son los derechos sociales. A mí me parece que también debe haber esto que nosotros hemos estado conversando aquí con respecto a los cuidadores. Yo creo que los cuidadores han sido invisibilizados en general. Han sido invisibilizados en general en toda la discusión de los derechos. Y me parece a mí que sería muy importante, ya que se va a discutir toda la base institucional de nuestro país, también visibilizar la situación de los cuidadores y cuidadoras, principalmente en el caso nuestro, porque
Esto además es discriminatorio, sobre todo en el caso de Chile, porque las cuidadoras son principalmente las mujeres. Y el Estado y la sociedad no las protege. No hay un derecho de protección para las cuidadoras. En el caso del que yo le estoy contando, se da la paradoja que la madre que tenía un sueldo que podía haberse desarrollado profesionalmente a posteriori, ahora no recibe sueldo, pero sí lo recibe el niño. Recibe una pensión del Estado por la situación, se hizo un trámite para que recibiese algún tipo de subvención del Estado producto de la situación del alumno. Pero la cuidadora, el Estado y la organización social la abandonan. Entonces yo creo que es una oportunidad la situación que se está dando, en particular en Chile. Yo estoy hablando particularmente de lo que estamos viviendo en este momento en Chile, para también generar todos estos otros tipos de derechos que parecieran estar invisibilizados. Yo siento que debe haber un compromiso del Estado para generar ciertos derechos, principalmente para las cuidadoras y sobre todo porque son situaciones discriminatorias, que es el cargo hacia las mujeres cuidadoras, que quedan en desventaja en función de los hombres. Es verdad que a un papá también lo afecta, evidentemente. Y este papá del que yo estoy hablando tiene que trabajar el doble y el triple para generar bienestar para su familia. Entonces, esas son como las tres aristas que yo quería mencionar. Uno que tiene que ver con la dependencia de nuestra escuela y la situación particular de cómo nosotros nos vinculamos con nuestros padres, madres, apoderados o cuidadores o tutores. Y la otra tiene que ver con esta otra oportunidad que se está dando en nuestra sociedad, principalmente en nuestro país, en función de que vamos a escribir una nueva constitución. Y por último, quisiera hablar una cosa un poco más global todavía. Como Beatriz hizo la presentación, digamos, he tenido una vida muy irregular, he viajado por muchas partes y me he desempeñado en diferentes cosas. Y llevo muy poco tiempo trabajando en pedagogía hospitalaria. Y como profesor, la reflexión que yo he venido haciendo desde que ingresé a trabajar en la escuela hospitalaria es, y esta es lo he compartido con Felipe, que es el director de la escuela, y esta es una reflexión, yo creo, bien profunda con respecto a los fines de la educación, que es algo que uno aprende cuando estudió pedagogía, que le enseñan cuáles son los fines de la educación. Y producto de la experiencia en la escuela hospitalaria, yo creo que el fin principal de la educación es sanar. Y la situación que nosotros estamos enfrentando en pandemia y la situación posterior a la pandemia, las escuelas hospitalarias tienen mucho que enseñarles a los sistemas educativos en general. Porque yo me he dado cuenta que la escuela hospitalaria, y esta es mi experiencia personal y yo creo que de mis colegas en la escuela, es que en el fondo el aprendizaje propiamente tal, el aprendizaje regular del que nosotros conocemos, yo soy profesor básico y además soy profesor de inglés, pasa a segundo plano porque en realidad lo que nosotros hacemos al enseñar es tratar de sanar. Es decir, a través de lo que nosotros enseñamos, queremos sanar, y no solamente sanar a los niños y adolescentes que tenemos a nuestro cargo, sino que también a la familia. Y esa, creo yo, ese, creo yo, es el fin último de la educación, sanar. Y posterior a esta pandemia, si hay grupos de profesores o instituciones que conocen el fin último de la educación como sanar, son las escuelas hospitalarias. Entonces yo los quería dejar con esa última reflexión. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Sin duda nos dejas con hartos cuestionamientos, que yo creo que siempre es muy interesante eso. Dentro de estos cuestionamientos, ¿cuál es nuestro rol con los acompañantes? Yo creo que ustedes tienen más o menos bien claro cuál es su rol, el de informar, el de estar como dispuesto a. Yo creo que es algo digno de imitar. Y también creo que esta pregunta de qué sucede con el derecho a desarrollarse y el bienestar de la persona que acompaña es muy relevante.
Con respecto a eso, me gustaría mencionar muy brevemente para las personas de Chile que se está tramitando una ley de acompañamiento digno que, si bien no tiene directa relación con esta pregunta, pero creo que es un paso a cuestionarse el acompañar. Así que si pueden buscarlo y estar presionando a sus diputados y diputadas para que resulte, sería muy relevante. Así que eso, nos quedamos con hartos cuestionamientos, pero también con hartas ganas de actuar, yo creo, todas y todos. Dejé en el chat el enlace para la asistencia. Hubo problemas al principio porque no estaba habilitado, ya está habilitado, para que puedan registrar su asistencia y les llegue así su certificado de participación. No he visto si hay preguntas. Por ahí alguien preguntaba si existía una red de pedagogía hospitalaria en Uruguay. Sí existe. No tendría como darte el contacto ahora, pero si me escribes a programaph@coaniquem.org, sin duda te puedo poner en contacto con la persona que necesites. Y si alguien tiene alguna otra duda o pregunta, este es el momento para poder responderla. Hola, sí, yo estoy en Uruguay y me encantaría realmente estar en contacto con esa persona. Te pasé mi mail, o sea que me interesa realmente estar en contacto. Nunca realmente lo había escuchado. Sí, de la educación hospitalaria, porque tengo una hija que es médica, entonces como que sabía de esta existencia. Incluso hay un grupo acá que se llama Casa Abierta, pero que ayudan a los niños, pero no desde este punto de vista. Así que pienso que debe ser casualidad que tenga el mismo nombre, pero sí me interesa muchísimo estar en contacto, porque realmente excelente. Lo felicito desde acá de Montevideo, Uruguay. Yo soy docente inicial y soy directora en un jardín, y esto es muy importante, ese nexo me encantó. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones. Desde Uruguay, mi nombre es Mónica. Gracias, Mónica. Bien. Si no hay más preguntas o dudas o comentarios, los dejamos invitados y invitadas a nuestra próxima jornada, que es el 14 de julio. El tema es didáctica de las ciencias en contextos no regulares. Y eso sería todo por hoy. Agradecer infinitamente la presencia de todos los que están hoy con nosotras, y en especial la presencia de Raúl y Soledad, que nos presentaron hoy algo muy interesante. Adiós. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Chau. Bye. Chau.